La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Esa afirmación abre una puerta profunda para entender que los principios eternos no dependen de los sistemas humanos, sino que los trascienden. Hoy vivimos rodeados de gráficos, aplicaciones, mercados volátiles y decisiones rápidas, pero en el fondo seguimos enfrentando los mismos dilemas del corazón humano. Miedo, fe, obediencia, visión y paciencia. Antes de que existieran bolsas de valores o conceptos modernos de inversión, Dios ya había establecido leyes espirituales que rigen la vida, el tiempo y los resultados. Una de esas leyes es la de la semilla y la cosecha, una verdad sencilla en apariencia, pero profundamente confrontadora cuando se vive en contextos de escasez. Sembrar siempre ha requerido fe, pero sembrar cuando todo alrededor grita que no es el momento exige una convicción más profunda. La semilla representa recurso, esfuerzo, tiempo y esperanza. Cosechar es el resultado visible de una decisión tomada antes, muchas veces cuando nadie aplaudía y cuando el entorno no ofrecía garantías. La Escritura nos muestra que Dios no elimina la realidad de la escasez, pero sí transforma la manera en que el justo responde a ella. La fe bíblica no es negación de la dificultad, es una postura interior que decide actuar con base en una promesa y no en el miedo colectivo. En Génesis se nos dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y el texto es claro al mencionar que era tiempo de hambre. No era una temporada favorable, no era el escenario ideal, no había señales externas que respaldaran la decisión. Isaac no sembró porque el clima económico fuera estable, sembró porque entendió que su fuente no dependía del sistema, sino del Dios que gobierna sobre él. Aquí es donde este principio comienza a incomodar nuestra forma moderna de pensar, porque hemos sido entrenados para movernos solo cuando todo parece seguro. Muchos hoy esperan el empleo perfecto, el negocio sin riesgo, la inversión sin posibilidad de pérdida. Esperan tener control absoluto antes de actuar, pero esa expectativa paraliza. El principio de la semilla y la cosecha revela que la acción precede al resultado y que la obediencia precede a la seguridad. Isaac no ignoró la realidad del hambre, pero tampoco permitió que esa realidad definiera su respuesta. Sembró con inteligencia, con constancia y con visión, confiando en que Dios honra los principios aun cuando el contexto parece contradictorio. Tal vez mientras lees esto, algo dentro de ti se está moviendo. Tal vez recuerdas decisiones que no tomaste por miedo, oportunidades que dejaste pasar esperando un momento perfecto que nunca llegó. Detente un instante y escribe en los comentarios qué áreas de tu vida han quedado estancadas por esperar demasiada seguridad. Reconocerlo también es parte de sembrar. La fe no elimina el riesgo, pero le da sentido, dirección y propósito. Isaac entendió que no todo se trata del ahora, sino del después, y esa es una lección que sigue hablando con fuerza en nuestro tiempo. La historia de Isaac no ocurre en aislamiento, ocurre en una línea generacional marcada por promesas, pactos y también por pruebas. Isaac no era un improvisado, había crecido escuchando cómo su padre Abraham salió sin mapas visibles confiando solo en una palabra. Esa herencia espiritual formó en él una mentalidad distinta. Cuando llegó el tiempo de hambre, Isaac pudo haber hecho lo mismo que muchos a su alrededor, migrar, huir, proteger lo poco que tenía y esperar tiempos mejores. Sin embargo, Dios le habló con claridad y le indicó que permaneciera y que sembrara allí mismo. Esa instrucción iba en contra de la lógica común, pero estaba alineada con un principio eterno. Sembrar en tiempo de escasez no significa actuar sin sabiduría, significa actuar con una sabiduría superior. Isaac no lanzó semillas al azar, trabajó la tierra, la preparó y fue constante. La Biblia no romantiza la siembra, la presenta como un acto responsable que requiere disciplina. Isaac entendió que la promesa no anulaba el proceso. Aquí aparece una verdad incómoda para muchos creyentes de hoy. Dios promete bendición, pero no exime del trabajo. Promete provisión, pero no sustituye la responsabilidad personal. Isaac cosechó porque sembró, y sembró porque confió. La cosecha al 100 por 1 no fue magia, fue consecuencia. Fue el resultado de alinear fe con acción. En un entorno donde todos se encogían por miedo, Isaac se expandió con visión.
Su prosperidad comenzó a llamar la atención, al punto que los filisteos lo envidiaron. Esto también es parte del proceso. Cuando una persona decide vivir por principios y no por pánico, su crecimiento incomoda a quienes siguen atrapados en la mentalidad de escasez. La envidia externa muchas veces es evidencia de una obediencia interna. Isaac no solo acumuló bienes, también desarrolló carácter. Cada pozo que cavó y que le fue disputado le enseñó paciencia, perseverancia y enfoque. No se quedó peleando por cada espacio, siguió avanzando hasta que encontró lugar. Esta actitud revela otra dimensión del principio de la siembra. No todo fruto se defiende con fuerza, algunos se protegen con madurez. Isaac sabía cuándo insistir y cuándo moverse. Esa flexibilidad es clave tanto en la vida espiritual como en la financiera. Hoy muchas personas se desgastan luchando en terrenos que ya no producen, insistiendo en sistemas que no funcionan, aferradas a modelos económicos obsoletos solo porque son conocidos. Isaac nos muestra que la fe también discierne cuándo cambiar de estrategia sin abandonar el principio. La semilla sigue siendo la misma, pero el terreno puede variar. Detente un momento y escribe en los comentarios qué áreas de tu vida necesitan una nueva forma de sembrar. Tal vez no es falta de esfuerzo, sino falta de dirección. Isaac prosperó porque escuchó, obedeció y perseveró aun cuando el entorno no prometía nada. Escribe en los comentarios qué harías en esa situación. El principio de la semilla y la cosecha no solo revela cómo funciona la provisión de Dios, también expone las creencias internas con las que una persona interpreta la realidad. Muchas de las limitaciones que hoy gobiernan las decisiones financieras no nacen en el mercado, nacen en la mente. Son ideas heredadas, repetidas durante años en el hogar, en sistemas religiosos mal enseñados y en una educación tradicional que formó empleados obedientes, pero no pensadores responsables. Frases como no arriesgues, mejor quédate seguro, el dinero es malo o más vale poco pero seguro, han moldeado generaciones enteras que aprendieron a sobrevivir, pero no a prosperar. Isaac tuvo que romper con ese tipo de pensamiento. En tiempo de hambre, la reacción natural es guardar, cerrar, esperar. Pero el principio divino opera de forma inversa. En el reino, la escasez no se enfrenta con parálisis, se enfrenta con siembra dirigida. Esto no significa irresponsabilidad ni fanatismo, significa entender que la semilla no se define por el tamaño de lo que se tiene, sino por la dirección en la que se entrega. Isaac no sembró por presión social, sembró por convicción espiritual. Esa diferencia lo separó del resto. Hoy vemos personas con talento, ideas, habilidades y oportunidades que no avanzan porque esperan sentir absoluta seguridad antes de actuar. Pero la seguridad total no existe ni siquiera en los sistemas más sofisticados. Los empleos ya no son estables, las pensiones no están garantizadas y las economías cambian sin previo aviso. Aún así, muchos siguen esperando que alguien más les dé permiso para crecer. El principio de la semilla confronta esa postura cómoda y la reemplaza por responsabilidad personal. Nadie puede sembrar por ti. Nadie puede decidir por ti. La vida responde a las semillas que tú colocas. La religión mal entendida también ha sembrado miedo. Se enseñó a desconfiar del crecimiento, a sospechar del éxito, a espiritualizar la escasez como si fuera una virtud. Pero la Biblia nunca glorificó la pobreza, glorificó la obediencia. Isaac no fue menos espiritual por prosperar, fue más evidente su relación con Dios a través de su fruto. El problema no es tener recursos, el problema es no saber administrarlos o no atreverse a desarrollarlos. La semilla bien administrada honra a Dios porque refleja mayordomía consciente. En este punto es importante hacer una pausa. Detente y reflexiona. ¿Qué ideas sobre el dinero gobiernan hoy tus decisiones? ¿De dónde vienen? ¿Son verdades bíblicas o miedos heredados? Escríbelo en los comentarios, porque ponerlo en palabras también es parte del proceso de renovación. Isaac no solo sembró semillas en la tierra, también sembró una nueva manera de pensar para su generación. Cada decisión que tomas hoy no solo afecta tu presente, también educa a quienes vienen detrás. La semilla más poderosa muchas veces no es la financiera, es la mental. Cuando trasladamos este principio al mundo actual del dinero,
el mensaje se vuelve aún más urgente. Vivimos en una época donde la estabilidad dejó de ser la norma y se convirtió en la excepción. Las empresas cambian, los contratos se rompen, la tecnología reemplaza funciones y los mercados se mueven con rapidez. En medio de este escenario, seguir esperando certezas absolutas antes de actuar es una receta segura para el estancamiento. El principio de la semilla y la cosecha nos enseña que el avance ocurre cuando alguien decide moverse con visión aún en medio de la incertidumbre. Invertir cuando otros se paralizan no significa actuar por impulso, significa comprender el momento. Isaac no ignoró el hambre, entendió el ciclo. Supo que la tierra seguía siendo fértil aunque el ambiente fuera adverso. Hoy, invertir puede significar aprender una nueva habilidad, iniciar un pequeño emprendimiento, educarse financieramente o desarrollar una idea que otros consideran arriesgada. La semilla moderna no siempre es dinero, muchas veces es tiempo, disciplina y enfoque. Pero el principio sigue siendo el mismo. Lo que se siembra con intención y constancia produce fruto. El emprendimiento, visto desde esta óptica, deja de ser solo una alternativa económica y se convierte en una respuesta estratégica a los tiempos. Emprender no es huir del empleo, es dejar de depender de una sola fuente. Isaac no puso todas sus expectativas en una sola acción, desarrolló procesos, cavó pozos, diversificó. Esa mentalidad hoy se traduce en múltiples ingresos, en no depender de un solo salario, en construir activos que trabajen incluso cuando uno descansa. Esto requiere paciencia, porque la cosecha rara vez es inmediata. Aquí aparece la confrontación entre el largo plazo y la gratificación inmediata. La cultura actual premia lo rápido, lo viral, lo instantáneo. Pero la Biblia siempre ha honrado lo constante. Isaac no cosechó en una semana, cosechó en un año. Esperó, cuidó, perseveró. Muchos abandonan sus proyectos porque no ven resultados rápidos, sin entender que la siembra requiere estaciones. El pensamiento exponencial no se construye de la noche a la mañana, se forma cuando alguien decide pensar más allá del hoy. Tal vez tú estás en una etapa donde sembrar se siente incómodo. Tal vez parece que das más de lo que recibes. Pero recuerda que la semilla siempre va primero. La economía moderna recompensa al que entiende el riesgo calculado, al que se prepara antes de que la oportunidad sea evidente, al que actúa mientras otros dudan. Isaac no esperó aplausos ni garantías, esperó la fidelidad de Dios sobre su obediencia. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué oportunidad estás posponiendo por miedo? Escríbelo. Nombrarlo puede ser el primer paso para sembrar con visión y dejar atrás la parálisis que roba el futuro. Todo lo que atravesamos en la vida tiene un propósito formativo, aun aquello que no entendemos en el momento. La escasez no llega para destruirnos, llega para revelar qué principios gobiernan nuestras decisiones. Isaac no vio el hambre como una señal de retirada, la interpretó como una oportunidad para poner a prueba lo que realmente creía. Esa es una diferencia crucial. Muchas personas permiten que las circunstancias dicten su fe, cuando en realidad la fe fue diseñada para dictar la respuesta frente a las circunstancias. La siembra en tiempo difícil no es un acto emocional, es una declaración interna de confianza. El proceso de sembrar también expone la relación que tenemos con el tiempo. Quien vive solo para el presente siempre sentirá que pierde al sembrar, porque la semilla se entrega hoy y la cosecha llega después. Isaac entendió que el mañana se construye con decisiones que parecen pequeñas e incluso incómodas ahora. Esta comprensión lo llevó a vivir con una visión más amplia, menos reactiva y más estratégica. No respondió al hambre con ansiedad, respondió con estructura, trabajo y paciencia. Esa postura sigue siendo necesaria hoy. En el mundo actual, muchas personas viven agotadas porque solo reaccionan. Reaccionan a las cuentas, a las noticias, a la inestabilidad, al miedo colectivo. Pero el principio de la semilla invita a pasar de la reacción a la intención. Cuando alguien decide sembrar, deja de ser víctima del entorno y se convierte en responsable de su proceso. Esto confronta una mentalidad muy arraigada que culpa siempre a factores externos. La Biblia no niega los sistemas injustos ni las crisis, pero sí llama al individuo a gobernar su respuesta interna.
Isaac prosperó porque no dejó que el conflicto lo desviara. Cada pozo que le cerraban no lo detenía, simplemente lo llevaba a cavar otro. No se estancó defendiendo pérdidas, avanzó construyendo futuro. Esta es una lección poderosa para quienes hoy se aferran a ideas, empleos o modelos que ya no producen vida. A veces Dios permite que ciertas puertas se cierren para empujarnos a sembrar en un lugar distinto. Resistirse al cambio por miedo puede costar más que asumir el proceso de comenzar de nuevo. La inteligencia financiera moderna, vista desde este principio, no es solo acumular información, es desarrollar criterio. Es aprender a leer los tiempos, a invertir con propósito, a emprender con estrategia y a pensar en términos de legado. Isaac no solo pensó en sobrevivir al hambre, pensó en establecerse, en crecer y en dejar una herencia. Esa mirada trasciende la urgencia del momento y se conecta con un propósito mayor. Cuando sembramos con esa conciencia, cada esfuerzo adquiere sentido. Haz una pausa aquí. Pregúntate con honestidad qué etapa estás evitando por temor al proceso. ¿Qué cambio sabes que debes hacer, pero sigues postergando? Escríbelo, porque reconocerlo es parte de la siembra interna. La vida no castiga al que intenta, pero sí estanca al que nunca decide. Isaac nos recuerda que avanzar con fe no elimina las dificultades, pero sí activa principios que abren camino aún donde otros solo ven límite. La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Esa verdad cierra el círculo de todo lo que hemos reflexionado, porque nos recuerda que, aunque los tiempos cambien, los principios siguen operando con la misma fuerza. Isaac no fue próspero por casualidad, fue próspero porque alineó su fe, su mente y sus decisiones a una ley espiritual que no depende del contexto. Sembró cuando otros se escondían, perseveró cuando otros se rendían y confió cuando la lógica decía que no era el momento. El principio de la semilla y la cosecha sigue vigente hoy, pero exige una renovación profunda de la manera de pensar. No se trata solo de dinero, se trata de visión, de carácter y de responsabilidad. Cada decisión que tomamos es una semilla, cada hábito repetido es una siembra y cada actitud sostenida en el tiempo termina produciendo fruto. El problema no es que las personas no siembren nada, el problema es que muchas siembran sin intención o esperan cosechar donde nunca han sembrado. Isaac fue intencional, constante y paciente. En el mundo actual, aprovechar las oportunidades requiere discernimiento y valentía. Las oportunidades no siempre llegan vestidas de seguridad, muchas veces llegan envueltas en incertidumbre. Isaac entendió que Dios no siempre cambia el entorno, pero sí capacita al que decide obedecer dentro de él. Esa es una palabra necesaria para hoy. No todos los tiempos serán favorables, no todos los escenarios serán ideales, pero siempre existe la posibilidad de sembrar algo que transforme el futuro. La diferencia la marca quien decide actuar. La fe madura no espera señales perfectas, responde a principios claros. La obediencia no se basa en garantías visibles, se sostiene en convicciones internas. Isaac no sabía cómo se desarrollaría la cosecha, pero sabía en quién había confiado. Esa confianza le permitió pensar a largo plazo en medio de la urgencia, construir en medio del conflicto y avanzar sin quedar atrapado en el miedo. Esa misma postura es la que hoy distingue a quienes crecen de quienes se estancan. Tal vez este mensaje ha confrontado áreas que preferías no mirar. Tal vez te ha recordado decisiones pendientes, semillas guardadas por temor o ideas postergadas por comodidad. No ignores esa incomodidad, porque muchas veces es allí donde comienza la transformación. Tómate un momento final y escribe en los comentarios qué semillas sabes que debes sembrar ahora, aun si el entorno no parece favorable. Nombrarlo es un acto de fe y de responsabilidad. Recuerda que nada de lo que atraviesas es en vano. Todo puede convertirse en aprendizaje si decides responder con conciencia. La semilla siempre va primero, la cosecha llega después, y entre ambas está la fidelidad. Isaac no esperó el fin del hambre para creer, creyó en medio del hambre y por eso vio el fruto. Hoy, ese mismo principio sigue invitándonos a vivir con visión, a sembrar con sabiduría y a confiar en que los principios eternos siguen gobernando cualquier economía.
¿Cuál de todos estos principios que hemos mencionado a lo largo de este video crees que fue determinante en la vida de Isaac y puede ser determinante en tu vida actual? Escríbelo en los comentarios porque de seguro vas a poder bendecir a otros.